Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier, soy agente de baneos en Tailandia y llevo pues 12 años viviendo ya en el destino. Este es un poco quizás uno de los puntos fuertes de baneos y el gran diferencial con relación a lo que es una agencia normal, ¿no? A mí si vosotros me preguntáis sobre cruceros, os puedo contar que son barcos que van turistas y poco más, ¿no? Ahora bien, al llevar 12 años ya viviendo en lo que es Tailandia, pues hombre, sí que es muy probable que cualquier pregunta que podáis tener al respecto, pues la conozca y la sepa, porque obviamente el destino, pues lo conozco bien o por lo menos seguramente mucho mejor que vosotros que no habéis ido nunca. Bien, dicho esto, pues comenzamos. Y Nuria, no sé si me escuchas, si ya puedo empezar o he empezado. ¿Me lo confirmas, por favor? Ok, perfecto. Pues seguimos adelante. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues empezamos por ver un poquito lo que es un mapa de Tailandia, que lo tenéis a vuestra izquierda. También os pediría una cosa, que lo que estamos aquí siempre procuramos ser un número de personas no muy grande para hacerlo todo un poquito más fluido. A mí me gusta que cuando hacemos una presentación en directo, como está siendo el caso, cualquier pregunta que tengáis al respecto, me la podéis ir haciendo en cualquier momento, ¿vale? No hace falta que esperemos al final para resolver una duda, porque una os podéis olvidar y dos puede ser, pues bueno, que hacemos así como mucho más interactivo la charla, ¿no? Bien, pues comencemos por el mapa de Tailandia. Aunque, digamos, el país no se parece mucho, geográficamente hablando, no se parece nada a España, sí que tiene una similitud que en cuanto a superficie geográfica son muy parecidos, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente unos 550.000 kilómetros cuadrados. En el caso de España y de Tailandia son de superficie muy aproximada. Bien, vemos Bangkok, que está ahí marcadito en el medio, y está justamente pues encima del Golfo de Tailandia. Bangkok es un poco la puerta del sudeste asiático. Dicen que hay como unos 6 millones de personas, pero o sea, estamos hablando de las personas que están censadas. Realmente estamos hablando de quizás 18 millones. Hay mucha persona o mucha gente, mucha población que no vive en Bangkok, que no está registrada en Bangkok, pero sí vive en Bangkok, ¿no? Con lo cual no se sabe realmente qué población hay. Si se sabe que estamos hablando de una superficie, para que tengáis una referencia, Barcelona tiene 102 kilómetros cuadrados, más o menos me imagino que todos conocéis un poco el tamaño de Barcelona, es una ciudad grande, importante en España, y Bangkok tiene 1.768 kilómetros cuadrados, ¿no? Con lo cual es una ciudad muy, muy grande. Los atascos son caóticos, tenemos semáforos que a veces tardan 13 minutos en abrirse, están 13 minutos en rojo. Hay un servicio de pizzas que te lleva la pizza al atasco. En fin, tiene los grandes problemas de una gran ciudad. ¿No? Dicho esto, también es una ciudad que tiene absolutamente de todo y podéis estar una semana en Bangkok y no acabarosla. Por otra parte, también es verdad que a algunos les supera un poco Bangkok a nivel de demasiada gente, demasiado de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, depende un poco del gusto del viajero. A veces pasa que os agobia o a veces pasa que se os queda muy corto vuestra estancia en Bangkok, ¿vale? Entonces, pues bueno, Bangkok es un poco, obviamente, la capital de no solo de Tailandia, sino también del sudeste asiático y por donde generalmente pues empieza todo un viaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bien, pregunta del millón, ¿cuándo ir a Tailandia? Bueno, pues pasa un poco lo que en el resto del mundo. Ya no tenemos una fecha indicada que sea preferente a otra. Sí que hay una que es, digamos, temporada baja, que es de mayo a octubre, y otra de noviembre a abril, que sería temporada alta. Cuando hay temporada alta, obviamente hay mucha más gente, mucho más viajero, mucho más turista que en la temporada baja. Con lo cual siempre es interesante económicamente hablando ir en temporada baja. Si tiramos de libro, de guía, de lo que todos compráis o las informaciones que buscáis en internet, siempre dicen, no, es que la época de monzones, de mayo a octubre, bien, esto quizás hace 20 años, que yo no había llegado a Tailandia, era así.
a día de hoy el cambio climático es brutal y en Tailandia también, con lo cual ya no hay ningún criterio que podáis seguir para decir tenemos buen tiempo o mal tiempo. Lo que sí es verdad es que en Tailandia tenemos más de 300 días de sol al año y que la temperatura baje de 30 grados es complicado. Pensad que estamos en un país que está rodeado por océanos de agua caliente y está situado geográficamente, para que más o menos me entendáis, como a la mitad de África, ¿no? Entonces, es un país cálido que además le condiciona a los océanos que tiene rodeándole, ¿no? Y esto hace que la climatología sea completamente tropical. La época de monzones ya ha desaparecido desde hace quizás una década. Cuando yo llegué, al principio vivía en Bangkok, ahora no, vivo un poquito al sur, en una región que se llama Prachuap Khiri Khan. Los nombres son bastante más diferentes de lo que es, digamos, el español, las lenguas derivadas del latín, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que ocurría es que todas las noches venía el monzón, el agua por las rodillas, todo esto se ha acabado. Ahora en Bangkok llueve una vez al mes, dos, ninguna. Esto en las épocas de lluvia, ¿no? Y luego, pues en la estación seca a lo mejor llueve. No hay ningún criterio que podamos seguir y que sea fiel en ese sentido. Entonces, siempre la idea es viajar cuando podáis, a donde queráis y os tocará, os tocará lo que os toque, ¿no? Luego también hay otra teoría que es mucho mejor por la climatología ir a, digamos, a la parte derecha del mapa de Tailandia, que es donde está el mar de China, ¿vale? Lo que es el Pacífico, porque el monzón ahí no se sitúa tanto como a la izquierda, ¿no? Es decir, donde está el océano Índico, donde está, pues, Phuket, Krabi, Phi y todo esto, ¿no? Esto tampoco funciona realmente. Yo no condicionaría mi zona de costa de playa en función de una teoría que hay colgada por ahí por internet, porque al final todos caéis en la misma página y veis el mismo comentario, ¿no? Porque realmente no es así. Yo iría a donde más me guste, donde más me motive, y a partir de ahí, pues, iría pues disfrutando del viaje y tocando lo que me toque. O sea, podéis ir a Maldivas, a Tailandia o a Torremolinos y vais 3 días y esos 3 días puede estar lloviendo. Es probable, es posible. Pero claro, aquí en Tailandia la estadística nos ayuda mucho y realmente la probabilidad de que llueva y haga frío en mal tiempo, hombre, sí que puede pasar y algún viajero a lo largo de un año, a lo largo del año la sufre, pero insisto, no podéis tomarlo como referencia. Si realmente lo que queréis es ir a Tailandia, la mejor época para mí es mayo, junio, julio, agosto. Está bien, pero también es cuando viaja el mayor número de españoles. Eso hace que esté demasiado español concentrado en el país. También entiendo que cada uno viaja cuando puede, pero julio-agosto es cuando hay más carga de españoles en el país, ¿vale? Con lo cual esto también es interesante tenerlo en cuenta y las compañías aéreas esto lo saben. Y entonces, como lo saben, donde es temporada baja, las compañías aéreas lo consideran temporada alta y por lo tanto es mucho más fácil encontrar un vuelo barato, que de esto hablaremos ahora, en mayo o en junio, o en septiembre-octubre, por ejemplo, que en julio o en agosto, ¿no? Bien, pues pasamos a la siguiente. Si alguien tiene alguna duda, insisto, me la podéis ir haciendo. Veo por ahí a Josu Gil, a Paz Martos, veo por ahí, pues bueno, algunas caras, entre comillas, conocidas. Tema vacunas. Vale, bien, lo primero, importante decir que yo no soy médico, ¿vale? Entonces, dicho esto, el tema vacunas es un tema muy personal que vosotros debéis decidir qué hacer con este tema. Sí es cierto que no hay ninguna vacuna que sea de carácter obligatorio, es decir, siendo españoles, ¿vale? Nos partimos siempre de que somos españoles. Si alguien no lo es, que me lo diga. O tiene nacionalidad no española, lo que importa es el pasaporte, realmente. Bien, las vacunas que os tenéis que poner, en principio no hay ninguna de carácter obligatorio. Lo más recomendable es que os vayáis a medicina tropical, ¿vale? Y allí el médico de turno os dará asesoramientos. Puedo contar también que por experiencia hay dos tipos de médicos. Médico 1, que te dice, mira, para 15 días que vas, no te pongas nada. Médico 2, que va a tirar del librito y dice, mira, pues tienes que poner esta y esta. Es verdad que si queréis hacer un plan de vacunación, lo tenéis que hacer con tiempo, no vale voy 15 días antes del viaje. ¿Por qué no? Pues muy simple, porque muchas vacunas necesitan recordatorios. Os ponéis una hoy, dentro de 15 días o un mes hay que ponerse otra, etc, 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 ¿no? Entonces, si queréis hacer un plan de vacunación,
tenéis que hacerlo con meses de antelación, no hacerlo 15 días antes. Si eres mexicana, yo ahí lo que te recomiendo, Arely, es que lo comentes con la embajada, ¿vale? Porque a vosotros, no sé, en algún país de Latinoamérica sí que a veces piden, la de la fiebre amarilla, ¿vale? Entonces, esto comentarlo con la embajada y a ver qué os cuentan. Y bueno, tema vacunas es un poco lo que os comentaba hasta aquí. No sé si os queda alguna duda al respecto o no. A ver, probabilidad de que cojáis cosas. Rumanía, Ana Medina, que te estoy leyendo, no es un sitio donde nos tenga que preocupar la vacuna, ¿vale? Digamos que es como Europa y por lo tanto no va a tener ningún diferencial. De todas formas, como estas cosas cambian constantemente, por eso es interesante que también lo consultes con la embajada y que tengas la información siempre de primera mano, ¿vale? Pero insisto que no, lo que sí es posible es que necesitéis visado, ¿vale? Para ser rumano, que necesitéis un visado, que creo que lo podéis hacer allí a la llegada. De todas formas, esto todo siempre cotejarlo con la embajada. Bien, pues por último, por cerrar tema vacunas, realmente que podéis coger en Tailandia. ¿Qué hay en Tailandia? Pues hay malaria, hay dengue, cosas de países tropicales normales con las que vivimos todos los días, ¿no? Yo llevo allí 12 años, no utilizo repelente de mosquitos, nunca he cogido malaria o dengue, pero ojo, obviamente donde no coges malaria o dengue, si te vas al Polo Norte de vacaciones, allí no hay mosquitos y por lo tanto nunca te va a coger una enfermedad de este tipo, ¿no? No hay vacuna para la malaria ni para el dengue y lo que sí hay son unas pastillas que son el Resochín y el Malarone que, bueno, para mí, en mi opinión personal, son tratamientos fallidos, que hay que darles salida y hay que venderlos. Son pastillas que no te garantizan que no vayas a coger malaria o dengue, con lo cual mi pregunta es para qué te las vas a tomar. Y dos, son pastillas que básicamente destrozan el hígado. Entonces, no se pueden tomar durante un periodo largo de tiempo ni cosas así. Y lo poco que te lo tomes, desde luego, no es nada sano ni nada recomendable bajo mi punto de vista, que insisto, no soy médico, ¿vale? Pero yo os doy mi opinión, vosotros luego sacáis vuestras conclusiones al respecto. Entonces, a ver, también andamos por zonas que son friendly, le llamamos zonas que no sabemos que hay muy poquito casos de estos o prácticamente ninguno. ¿Dónde hay malaria? Pues entre la frontera de Tailandia y Camboya, por ejemplo, en ese punto, ¿vale? Sí que hay pues un poco más de malaria, son sitios por los que normalmente no andamos. Y bueno, por ejemplo, cuando os llevamos a la selva, siempre procuramos selvas friendly, ¿no? Selvas que están libres de, por ejemplo, cosas que sabemos que no son malas, como las sanguijuelas, pero sabemos que cuando vais allí nos gusta acabar con una sanguijuela pegada, pues yo qué sé, en la pierna, ¿no? Entonces, intentamos evitar siempre este tipo de historias. Hombre, el coronavirus, vale, pues si os parece bien, hacemos un pequeño inciso ahora en este tema que está tan de moda. Y yo aquí lo que os voy a decir con el coronavirus es que, bueno, yo la información que tengo es la misma que podéis tener cualquiera, que podéis tener vosotros, ¿no? Lo que sí os pediría sería un poquito de reflexión a veces también con el tema. Pensad, punto uno, el coronavirus está en China. Nosotros estamos hablando de Tailandia, un país que está a miles de kilómetros. Es verdad que se están tomando medidas preventivas y es verdad que se ha cortado mucho, pero no os imagináis a qué niveles, la entrada a los chinos en países como Tailandia, como Vietnam, ¿no? Entonces, pues dicho esto, a ver, os voy a dar un poquito la vuelta a la tortilla para que veáis un poco mi ángulo. Yo he llegado a España hace muy poquito, ¿vale? Yo vivo en Tailandia, como os decía, llevo allí 12 años. Hola, Clara, ahora voy contigo. Y llevo allí 12 años y siempre vengo a España 2 veces al año, ¿vale? Y ahora mismo yo estoy aquí en España, ¿no? Claro, el coronavirus más o menos, ¿vale? Por lo que yo sé, lleva como 4 meses y hace 2 o 3 semanas que se ha puesto totalmente on fire, en plan, vamos a hablar del coronavirus en la tele todos los días y que más o menos van como 700 o 1000 muertos, ¿vale? Aproximadamente. Bien, cogemos gripe común, que esto sabemos todo lo que es, 2019, más de 600.000 muertos. De ellos, 20.000 en España, ¿no? ¿Me he planteado no venir a España porque había 20.000 muertos por la gripe común? No. Obviamente, como os imagináis. ¿Me he planteado llevarme a mi familia de España por la gripe común? No.
Todos sabemos que la gripe común sí que mata a personas, pero también es verdad que mata a las personas que tienen, pues, digamos, personas mayores, otro tipo de afecciones, etc., ¿vale? Entonces, pues bueno, conocemos mucho más el tema, vivimos con él y por lo tanto, digamos que eso nos tranquiliza mucho más, ¿no? Y luego, pues bueno, creo que es un buen momento para viajar a Tailandia, a Vietnam, a Camboya. ¿Por qué? Porque la afluencia de chinos es escasa. Teníamos una invasión de chinos tremenda. Al pasar esto del coronavirus, lo que hacen es que cortan muchísimo la entrada a los chinos y por lo tanto se puede estar en el país muchísimo más tranquilo ahora que hace 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa buena. Y es verdad que a raíz un poco de esto, lo que está viendo son muy buenas ofertas, con lo cual el que lo sepa aprovechar, pues sin duda es el mejor momento para viajar a uno de estos destinos, bien Tailandia, Camboya, Vietnam, a un buen precio, ¿vale? Incluso Birmania, etcétera, ¿no? Claro, si vamos un poquito más allá, por ejemplo, Tailandia tiene 32 casos, de ellos 8 ya han sido dados de alta. Y no hay ningún muerto hasta ahora, ¿no? Claro, estamos hablando de una población de casi de 70 millones de habitantes, del 0,000003%, ¿no? Y los tienen aislados, es decir, la probabilidad de que nosotros tengamos un contacto con una persona que tiene coronavirus es baja, ¿no? Os toca la lotería antes o estadísticamente hablando, un coche os atropella en Bangkok 4 veces antes de que cojáis coronavirus, ¿no? Con lo cual, yo entiendo un poco el sensacionalismo, que esto todo ocasiona y tal, ¿no? Ahora tenemos el tema del Mobile Congress en Barcelona. Bueno, es curioso, ¿no? Si tenemos en cuenta que hace 2 semanas había un Mobile Congress en Alemania, que tienen 16 casos de coronavirus y resulta que han hecho la feria con total normalidad. Ahora están en Holanda, ¿no? Y ahora, pues, hay compañías como Ericsson, por ejemplo, que dicen que no van a venir a Barcelona por el coronavirus, ¿no? Bueno, creo que es un reclamo. Gracias a eso yo me he enterado que Ericsson todavía fabrica teléfonos, ¿no? Y bueno, creo que de todo esto al final se hace un circo y creo que no hay que sacar las cosas de contexto. Es verdad que algún viajero puntual nos dice, oh, el coronavirus, no voy a viajar. Sí, claro que alguno de estos tenemos, pero la inmensa mayoría ya viene de vuelta de todos estos temas y con una chica que está ahora en Tailandia, porque viajaba la semana pasada, me llamó para otras cosas y le dije, oye, ¿qué pasa con el coronavirus? Respuesta de ella, soy médico. Y ahí zanjamos la conversación, ¿no? Y me dijo, en otros temas me la pueden colar, pero con temas epidemias y enfermedades y tal, no. De hecho, bueno, pensad también que, no sé, hay teorías por ahí, ¿no? Porque en base a esto ahora se generan muchas fakes y dicen que si es un virus fabricado, yo obviamente no voy a avalar estas teorías, ¿no? Pero para que sepáis un poco, se habla de todo. Fabricado por los americanos, porque así es una forma de hundir la economía china, que iba tirando muy fuerte y que cuando quieran lo cortan. Y si esto es así o no, no lo sé, pero si se sabe, no se va a saber mañana. Se sabrá dentro de 20, de 30 años, cuando todo esto pues ya haya prescrito, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguna duda más sobre el coronavirus, espero 10 segunditos para que las escribáis y así me leo el siguiente tema que es de Clara y que, bueno, una duda sobre Chiang Mai. Vale, que tienes 5 días y te han recomendado mucho ir a Pai. Bueno, es una pregunta personal tuya, pero yo creo que a algún viajero más le puede resultar interesante y curiosa, ¿vale? No entiendo mucho la pregunta porque dices que sobre la zona de Chiang Mai. Tienes 5 días y te han recomendado mucho ir a Pai. Sí. ¿Cuáles de las dos merece más la pena? ¿Si Chiang Mai o Pai? Es la pregunta. Son cosas diferentes. A Chiang Mai siempre tienes que ir porque va a ser la puerta de entrada para el norte y Pai es tirando a la dirección tirando hacia Mae Hong Son. Está como a 3 horas y media más o menos de Chiang Mai. Y es bastante chulo. ¿Por qué? Porque es una zona, digamos, bastante alejada ya de lo que son las rutas turísticas habituales. Entonces, primero, tienes un pueblecito pequeñito, precioso y con un encanto muy particular, con un mercado nocturno idílico y solo el ambiente que hay allí merece la pena ya el viaje hasta Pai. Luego, tienes muchos argumentos como, por ejemplo, la Love Cave, que es una cueva que cuando se inunda, porque cuando llueve a veces se inunda, hay que ir en barco a través de ella,
decenas de miles de murciélagos viven allí, salen todas las tardes, el combinado de estalactitas y estalagmitas es brutal. Entonces, creo que sí, ahí es una buena opción. Si tienes 5 días, lo puedes repartir entre Chiang Mai y Pai, ¿vale? Yo pondría 3 y 2, ahí ya un poquito más al gusto. Bien, sistema sanitario. Bueno, en Tailandia, sí, yo os recomiendo siempre que os hagáis un seguro de viaje, ¿vale? Un seguro médico, que sea potente, que tenga una buena cobertura. Pensar que cuando hablamos de gastos médicos, pues enseguida se disparan los costes, ¿vale? Entonces, desde Baneos, que tenéis seguros médicos, hay por ahí 40.000 de mil maneras. El tema sanitario, allí no hay una cobertura, hay hospitales públicos que son muy malos, pero claro, también va en condición de lo que paga la población. Allí se pagan muy pocos impuestos y como se pagan muy pocos impuestos, pues se tienen muy pocos servicios y muy pocas coberturas. Los hospitales públicos son malos y están muy llenos de gente. Pero cuando nosotros hemos contratado un seguro, que aquí también os quiero hacer un matiz, ¿vale? Pensad que a veces cuando pagáis con tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene un seguro ya. Claro, cada tarjeta tiene su seguro, había que ver sus coberturas, pero es probable que tengáis ahí ya un seguro de viaje. A veces incluso el propio seguro de hogar, ¿vale? Si os leéis las cláusulas, que esto normalmente nadie lo hacemos, veréis que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo y no es ninguna cuña publicitaria, pero Mafre sí tiene los que tengáis seguro de hogar con Mafre, veréis que tenéis un seguro de viaje que también os cubre, ¿vale? Tiene esa cobertura. Y hay alguna empresa más que también lo tiene. Entonces, primero, recomendar que os miréis si ya tenéis un seguro de viaje para no pagar por una cosa que ya tenéis. Y segundo, si no, siempre viajar con un seguro de viaje os va a quitar. También los que tengáis tarjetas sanitarias, que tengáis un seguro privado médico, ¿vale? Es muy probable que tengáis un seguro tipo Sanitas, etc, etc, etc. Es muy probable que tengáis una cobertura médica y que no necesitéis un seguro extra adicional para viajar. Dicho esto, cuando vamos a utilizar estos seguros, son hospitales privados. Los hospitales en Tailandia son como hoteles de 5 estrellas, con unas coberturas increíbles. Desde, no sé, todo lo que podáis imaginar. Yo estuve hospitalizado, por ejemplo, en Bangkok 15 días, hace 3 años. Cuando entras en el hospital, por ejemplo, pues todo, pues, se anda en buggies, en cochecitos como de golf. Hay toda una decoración selvática. Entras y lo primero que ves es un gran piano de cola con un violonchelista y un violinista. Y lo que intentan es crear ambiente de no hospital, ¿no? Y bueno, tocando música clásica mientras la gente está esperando y todo esto, ¿no? El servicio es excepcional en los hospitales de Tailandia y la medicina es muy buena siempre y cuando vamos a un hospital privado, ¿vale? Que es lo que vais a tener siempre que utilicéis un seguro privado, bien sea de una tarjeta que tenéis porque tenéis un seguro médico en España o un seguro que habéis contratado o etc., ¿vale? Voy a ver algunas preguntas más y seguimos. Me gusta esto mucho porque, bueno, va siendo muy interactivo y así por lo menos la oratoria mía intuyo que será un poco menos aburrida para vosotros. Muchas gracias, Arely, de nada. Y sistema sanitario, ahí a Gil ya le he explicado un poquito. Y ropa a llevar, vale, mira, esto es interesante. Yo os recomiendo que llevéis la menor cantidad de ropa posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque allí justamente donde está, entramos por Bangkok casi siempre, si no Chiang Mai es el otro punto muy interesante para esto. Hay ropa, una, de otras telas diferentes que no hay aquí, mucho más ligeras, mucho más de andar por allí, más playeras, más cómodas, más holgadas, ¿no? Y aquí esa ropa no la tenemos. Justamente donde está el hotel de Bangkok, el Sunshine Street Hotel, que es donde vais el 90% de los viajeros, tenéis el mercado Rambutri, y Khao-San a 5 minutos andando. Allí pues una camiseta por 2-3 euros, un pantalón por 5, en fin, por 50 euros os montáis el armario para todo el viaje. Sabemos que por defecto el 60% de la ropa que lleváis o de lo que metéis en la maleta, más bien, no lo vais a usar. Con lo cual es muy interesante que vayáis con lo mínimo. ¿Qué os recomiendo? Pues bueno, calzado tipo velcro, estas sandalias que son como... Estoy haciendo mucha publicidad, pero bueno, como el de Decathlon, ¿vale? Que son de velcro, que abren y cierran, las tenéis por 100 euros, las de 15 euros valen perfectamente. Esto es lo que se utiliza allí todo el día, porque aunque llevéis una zapatilla que sea cómoda, ¿vale? El pie se recuece con el calor y acabáis con ampollas, con rozaduras, con lo cual un calzado que sea ventilado siempre es lo ideal. Luego, otra, os recomiendo un chubasquero, porque a veces el chubasquero es plástico,
aísla muy bien y a veces para el frío, es decir, cuando vamos en un avión, entramos en un hotel, vamos en un autobús, en una van, a veces el aire acondicionado es brutal y no hay forma de regularlo, o lo enchufas o lo apagas. Entonces, claro, la única opción que tenéis es coger y echaros yo digo esto siempre el chubasquero porque es plástico, ocupa poco, pesa poco y es lo que siempre hay que tener de mano. Del resto, no hay nada en particular que debáis llevar. Llevar algo para los 2 primeros días y luego podéis ir allí. Allí podéis comprarlo todo lo que necesitéis. Siempre os gusta hacer comprillas y tal. Moneda, llevar euros, ¿vale? Los euros, si tenéis moneda de otros viajes, tipo dólares o lo que sea, también lo podéis llevar. Pero el euro allí se cambia. Es verdad que tenemos una devaluación de la moneda muy importante porque ha perdido en un año un 15%. El euro ha bajado mucho, mucho, mucho y eso hace que sea más caro todo allí, ¿vale? Pero aún así estamos hablando de un cambio de un euro a día de hoy 32, 33, ¿vale? Es decir, perdón, sí, 32, 33 watts, es correcto. Yo cuando llegué a Tailandia, para que os deis un poco una idea, un euro eran 55 watts, ¿vale? A día de hoy es un euro 32, 33. Estamos hablando de casi la mitad. Al principio de año al principio estoy hablando de 2019, estaba a 39 y ahora estamos en esos 32, 33, estamos por ahí. ¿Dónde cambiamos dinero? En Tailandia mejor. Yo recomiendo llevar los euros aquí. Hay también muchos cajeros automáticos donde podéis ir sacando el dinero que necesitéis y, y esta es la forma más cómoda. O bien cajero o bien casa de cambio. Hay muchísimas casas de cambio por todo el país. Lo bueno que tiene la casa de cambio es que podéis cambiar si queréis 20 euros, 50. El cambio que os van a dar siempre va a ser el mismo. Sacar dinero a través de un cajero automático, el problema que tenemos es que te va a cobrar un mínimo de comisión, quites el equivalente a 50 euros o a 500, ¿no? Con lo cual te interesa quitar te interesa, pues eso, retirar dinero, digamos que pocas veces y cada vez que retires dinero, pues siempre vas a tener esos costes fijos. Con lo cual, mucho mejor el efectivo te va dando, pues, que te puedas organizar mejor sobre todo, ¿vale? Luego, si os sobra, obviamente, dinero, siempre lo podéis cambiar otra vez a euros, pero cada vez que cambiéis dinero, perdéis dinero, porque el que cambia dinero para ganar algo, porque si no, ¿para qué lo cambia? Con lo cual, es interesante ir cambiando a medida que vayamos necesitando. Pero insisto, con que llevéis euros y si alguien tiene dólares de otros viajes, perfecto, pero no hace falta cambiar a dólares para luego cambiar a Thai Baht, que es la moneda local de allí, ¿vale? Seguimos avanzando con las preguntas. Si afectan dólares, por supuesto. No, vale, no. Aceptan dólares para cambiar, pero no se puede pagar en dólares. Hay que pagar en la moneda local del país, ¿vale? Esto es para Tailandia. Por ejemplo, en Birmania, en Camboya y Vietnam sí que aceptan dólares, ¿vale? Como moneda de cambio. En Tailandia no. En Tailandia ha de ser moneda local, baht tailandés, ¿vale? Y luego, bueno, pues la mejor forma de llegar a Koh Tao desde Chiang Mai, lo más fácil es cogerse un vuelo. Siempre o puedes cogértelo claro, desde Bangkok, perdón, desde Chiang Mai hasta Koh Samui, opción 1, o si no, volar hasta Suratani y de ahí cogerte un transporte terrestre y luego un barco. Pensad que Koh Tao no tiene no tiene aeropuerto, la única forma de llegar en barco es en barco y por lo tanto es bastante laborioso llegar a Koh Tao, ¿vale? Pero desde Chiang Mai es fácil, o vuelas a Koh Samui o vuelas a Suratani. Son los 2 aeropuertos de entrada para luego irse hacia Koh Tao. Bien, vamos a avanzar un poquito más con las imágenes y os voy a ir comentando alguna cosita más y luego seguimos metiendo preguntas, ¿de acuerdo? Bien, tema visado. Bien, pues tenemos siempre que llevar el pasaporte en regla. Y llevar el pasaporte en regla significa que ha de tener una vigencia mínima de 6 meses cuando llegamos al país, ¿vale? Es decir, si llegamos hoy, aunque vayamos a estar 3 días en Tailandia, no importa, esto vale para todos los países. El pasaporte ha de tener una validez mínima de 6 meses, ¿vale? Para que, digamos, estemos dentro de la legalidad. Dicho esto, pues a todos los que tenemos nacionalidad española, pues al llegar ahí tenemos una visa gratuita de 30 días. Cuando vamos en el avión, normalmente, no siempre, a veces hay que hacerlo al llegar a tierra,
Nos dan un papelito que hemos de cubrir con los datos del pasaporte, nuestro nombre y tal, y luego eso en la zona de inmigración, pues es donde nos dan el visado gratuito, nos ponen el sellito y nos podemos quedar 30 días sin ningún problema, ¿vale? Pasamos a la siguiente imagen. ¿Y para quién es un destino Tailandia? Bueno, pues es un destino fácil, ¿vale? Para todos. Es un destino muy de familias, es un destino seguro para viajar con familias. Es un sitio típico de viaje de novios, bueno, porque tiene ese punto caribe asiático, ¿no? Y sobre todo porque tiene lo que nos puede ofrecer el Caribe, que es un choque cultural importante, ¿no? También se hacen muchísimos viajes en grupo y también es un buen, digamos, destino para muchos viajeros solitarios, porque, bueno, es muy fácil tener una buena comunicación con los tailandeses, son personas en general muy abiertas y es un país en el que es divertido fácil. Es fácil divertirse sobre todo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, es un viaje donde se puede mezclar sobre todo, lo primero que tenemos es un choque cultural importante. Entonces, es un cambio de registro brutal, ¿no? Esto sobre todo se refleja en la gastronomía. Si bien tenemos en España una gastronomía brutal, infinita y muy famosa, muy conocida, ¿no? Tailandia, en otra línea completamente diferente, también lo tiene. También lo tiene bueno, claro, tiene cosas que no tenemos en España. Tiene un montón de vegetales, un montón de frutas que en España no tenemos y por lo tanto esto hace que tenga una amplitud, no, yo no diría mayor, pero sí muy diferente a la mezcla de sabores. Se utiliza mucho el jengibre, se utiliza mucho papaya verde, que aquí pues yo creo que no la he visto nunca, ¿no? Y es un viaje también, pues, sobre todo, pues, de relax, para disfrutar vacaciones. Entendemos que una cosa es ver y conocer y otra cosa también puede ser, y muy válida, tirarse a una playa con un libro tomando el sol. Y Tailandia, el punto fuerte que tiene es que permite las dos cosas, ¿no? Ver, conocer en naturaleza, porque tenemos más de 40 parques nacionales y al mismo tiempo dejar al final un tiempo para relajarse y disfrutar de una playa bonita. Bien, pasamos a la siguiente imagen y precio de los vuelos. Bueno, aquí hay mucha oscilación, ¿vale? Pero yo lo que os vamos a dar aquí son unas pinceladas muy generales, ¿vale? En la temporada baja, lo normal es ver un vuelo por 600, incluso pues por 500 a veces también, y alguna vez por 480 los hemos visto, ¿no? Pero digamos que en 600 es un promedio bastante aceptable y un precio bueno para comprarse un vuelo de mayo a octubre, ¿vale? Exceptuando julio y agosto, estos 2 meses. Luego, temporada alta de noviembre, abril, ahí también se puede encontrar un poquito en torno a los 700, 800, y donde se van a los 900.000 es diciembre y enero, que aunque es temporada alta en Tailandia, realmente no es temporada alta, es una temporada especial que la llamamos Peak Season, donde Tailandia está al 100% de su capacidad. Entonces, el precio de los vuelos sube bastante, puede incluso estar entre los 900, 1.000, 1.200, y el precio de los hoteles también se multiplica por varios. He visto a veces hoteles de un precio en temporada baja de 80 euros y que estén en fin de año a 400 euros, ¿no? Entonces, esto tenedlo en cuenta también a la hora de viajar, según el presupuesto, cuándo es más conveniente hacer el viaje. Luego, los vuelos típicos, no hay ningún vuelo directo, ¿vale? Todos los vuelos son con escalas. Hace 7 años, yo creo, había unos vuelos de la TAI que iban desde Madrid a Bangkok, los martes, jueves y viernes, y esto ya se ha acabado. No le era rentable esa línea, la han eliminado y nunca más la han vuelto a poner. Con lo cual, siempre, cualquier vuelo que busquéis para ir a Bangkok, a Tailandia, siempre va a ser con una conexión mínimo, ¿vale? Y los puertos más socorridos son Madrid y Barcelona, siempre, aunque también es no difícil encontrar vuelos desde Bilbao, Málaga y Mallorca, ¿vale? Pero ahí ya reducimos muchísimo el número de compañías aéreas. Todo lo que veáis desde otro sitio, desde otro aeropuerto, tipo Vigo o lo que sea, siempre va a ser con una conexión, ¿vale? Es decir, van a meter primero ese tramo endosado al vuelo que sale de Madrid o Barcelona normalmente. Bien, pasamos a la siguiente imagen. ¿Cómo nos movemos allí? Utilizamos de todo, desde, pues, si los trayectos son largos, buscamos un avión, hay muchas compañías locales
que funciona muy bien y los vuelos son muy económicos, muy baratos. Luego utilizamos van, que son como, digamos, furgonetas que van equipadas con su aire acondicionado y todo. Coche, cuando a veces tenemos solo 2 viajeros. Autobús si es un grupo grande y en algún momento puntual podemos utilizar también algún tren, ¿vale? Aunque no son recomendables porque son muy viejos. A ver, cosas que a mí no me importan, pero a vosotros seguramente no acabaría de ser cómodas, ¿no? Es fácil un tren que tiene 50 años y que, claro, tiene cucarachas, las cucarachas van paseando por encima tuya. A mí esto no me importa, pero claro, a vosotros que no estáis tan acostumbrados a estos amables bichitos, pues os supone un problema, ¿no? Y luego pues tampoco acaba de ser seguro de todo si no conoces un poco bien el país, si no te manejas un poquito con el idioma. En fin, no es lo más recomendable el tren, aunque como medio de transporte existe como tal, ¿no? Luego tenemos otras curiosidades, tenemos el mototaxi, tenemos el barco, que lo utilizamos en Bangkok. Bien, hay 2 barcos, el que va por el río echa por allá, que son como autobuses, para que me entendáis. Y luego hay otros barcos que van por los klong, que son muy diferentes. Los klong son las cañerías de la ciudad y los utilizamos también como medio de transporte. Entonces, pues bueno, también sirven para ir de un punto a otro de la ciudad. Son geniales, sobre todo porque no tienen tráfico, ¿vale? A diferencia de las carreteras. Luego está el famoso tuk-tuk, que ya lo conocéis todo. Está el taxi, está el autobús y está el autobús con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado es más barato, no hay ventanillas. Con aire acondicionado cuesta más. Bien, pasamos a la siguiente. Gastronomía. Bueno, un poco lo que ya os daba antes, una pequeña tip, es infinita. Un plato típico, que es el que aparece en la imagen es el Pad Thai, que es un poco el que os gusta a todos. Fácil, son unos noodles que se hacen con un poquito de salsa de pescado de un pueblo que se llama Mui Ne, que es del sur de Vietnam. Se le pone cacahuete tostado, se le pone un chorrito de lima. Los noodles siempre se acompañan con pollo, con cerdo, con tofu o con gambas, ¿no? Y bueno, lleva un poquito de vegetales también, un poquito de col cortadita y tal. Y bueno, es el plato fácil que siempre cuando vais allí probáis el pad thai y decís, pues esto está bueno, ¿no? Luego podríamos hablar de la tom yum goong, que es una sopa que lleva leche de coco, que lleva jengibre, que lleva galanga, que lleva muchas cositas ahí, tiene un punto muy es picante. Pensad que en Tailandia nos gusta mucho el picante. No todo es picante, ¿vale? Se puede comer no picante. Pero el picante sí que es parte de la cultura del país, ¿no? De hecho, tienen un dicho que es de si no pica, no es comida, ¿no? Y tiene un matiz sobre el picante muy diferente al que tenemos los españoles. Por ejemplo, a los españoles el tabasco, esa salsa que conocemos todo, en general, perdón, nos parece una salsa picante, ¿no? Para un tailandés, el tabasco, pues sería como una sopa. No pica realmente. De un 1 a un 10 le daría un 1, ¿no? Y a lo mejor un español le da un 6 o un 7. Pero gastronómicamente es un país que se puede disfrutar mucho. Tenemos también, claro, McDonald's, porque hay quien llega a Tailandia y dice, ¿dónde queda el McDonald's? No, pues sí, McDonald's. Pero siempre invito a que os impregnéis un poquito de la cultura. Es seguro, y parte de la cultura es la gastronomía. Es seguro comer en la calle relativamente. Yo siempre como en la calle, o el 90% de las veces. Y, a ver, te puedes sentar mal en una comida como te puedes sentar en España también, pero la higiene es razonable y la rotación es alta del producto y eso hace pues que no tengamos problemas, ¿vale? Si estuviéramos hablando de otro destino como por ejemplo India, así que os diría no comáis la comida de la calle porque seguro que va a acabar, entre comillas, en una pequeña tragedia, ¿no? Entonces, pero en Tailandia sí, se puede hacer, es recomendable, lo hacemos constantemente. La comida es buena y es casera y muchas veces también cerca donde está el Sunset Street Hotel hay cientos de puestos callejeros donde sales, te puedes comer un pad thai por 2 euros, una sopa por 2 euros. Al final te acabas gastando más en cervezas que en comida muchas veces. Esto nos pasa habitualmente. Bien, y pasamos a la siguiente. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir metiendo por ahí. Y un poco lo que buscamos también son experiencias de viaje. Sí, la idea es que vayáis a un destino, que lo conozcáis, pero el hecho de estar allí nos permite un poco enmarcar unos diferenciales y sí, vamos a ver el palacio típico, vamos a ver el templo típico, pero también vamos a meter alguna salidita fuera de pista, ¿vale? Para que podáis tener una experiencia de viaje. Al final, pensad o somos muy conscientes de que las vacaciones solo normalmente tenéis unas al año, suelen ser esos 15 días,
Dos, muchas veces es ahorrando dinero, tiempo y generando mucha ilusión, ¿no? Entonces hay que intentar que esas expectativas de viaje que tenéis se cumplan, ¿no? Normalmente lo conseguimos. Si os dijera que el 100% de las veces sería mentira, no siempre pasa. Y por eso es muy importante que hablemos con vosotros. Cuando yo o uno de mis agentes habla con vosotros, lo que hacemos es conocer un poquito más de vosotros. No sois todos iguales y por lo tanto cada uno tiene unas inquietudes, tiene unas preferencias, tiene unos gustos y esto es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora de configurar un viaje, ¿vale? Para hacerlo adaptado un poquito a la carta en función de lo que cada uno busca. Sí, claro, está el tema del presupuesto, que es un detalle importante tener en cuenta, pero hay otros muchos factores. No solo está el presupuesto, sino que hay más cosas que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer un viaje, porque sí, objetivo uno es venderos un viaje, pero el objetivo dos es que hagáis un viaje y que vengáis del viaje y digáis, ha molado, ¿no? Me ha gustado, me lo he pasado bien, qué experiencia he tenido, he visto cosas que no han visto otros viajeros y esto es lo importante también para nosotros. Bien, Bangkok, ahora tenéis ahí una imagen, vamos a hacer con un poquito de los clásicos y ahí tenéis una imagen del Grand Palace, ¿vale? El Grand Palace, pues os doy dos pinceladas sobre él, nada más. Es un conjunto de 925.000 metros cuadrados que acoge más de 200 años de historia y es la antigua residencia del rey Rama, de los reyes de Tailandia, ¿no? Hasta el rey Rama V. Los reyes en Tailandia vamos Rama 1, Rama 2, Rama 3, ahora estamos en el Rama 10, ¿vale? Y hasta el rey Rama 5, que murió en unas condiciones muy extrañas y, por lo tanto, decidieron de abandonarla como residencia oficial, ¿no? Les dio mal rollo al Rama 6, Rama 7, Rama 8, etc. Entonces, bueno, ahí hay un centenar de edificios, entre ellos la Biblioteca Nacional, el Wat Prakeut, que es donde está, Wat es templo, ¿vale? W-A-T, que es donde está el Buda Esmeralda, ese Buda de Jade, que no es de esmeralda, de 64,5 centímetros de altura, y más edificios, ¿vale? Y se visita un poquito todo y es un poco el icono de Bangkok, ¿vale? Con lo cual es uno de los clásicos. Pasamos a la siguiente imagen y vamos a ver Chiang Mai. Chiang Mai es un poco el icono del norte, la segunda ciudad más importante del país. Y bueno, tiene muchas cosas, entre ellas 300 templos, algunos hechos en madera de teca. Y yo creo que los más bonitos del país, ¿vale? Bajo mi opinión. Tiene templos realmente muy bellos, muy bonitos y algunos los más antiguos también. Luego, aparte, tiene naturaleza. Chiang Mai está rodeado de selva y, por lo tanto, si nos movemos una hora y media en coche, vamos a estar en selva, con lo cual vamos a tener todo lo que nos pueda aportar una selva, ¿no? Con lo cual, Chiang Mai es una buena referencia, como decía alguien antes, para subirse hasta Pai o tal. Es ir al norte y tenerlo ya un poco todo. Sí, luego podemos ir a Chiang Rai, a otros sitios y tal, pero básicamente lo tenemos todo en Chiang Mai. Pasamos a la siguiente imagen. Y ahí lo que os comentaba un poquito, Selva, esto es una foto concretamente hecha en una de las cascadas. Podéis observar cómo es un poquito la vegetación. Cuando hacemos rutas en la selva, ¿vale? Si las hacemos nosotros, las hacemos de un día y de dos, durmiendo con la tribu Karen, que creo que hay alguna imagen luego. Cuando hacemos esto, lo que procuramos es llevaros por rutas donde no hay tantos turistas, rutas menos masificadas, por lo tanto, y rutas que tengan un valor añadido como alguna cascada chula. Si os fijáis en la vegetación, por ejemplo, veis que es terriblemente invasiva, ¿no? Hay plantas en Tailandia que crecen 6 metros por año. Entonces, a veces hay caminos impenetrables, intransitables y, bueno, hay que andar con precaución porque siempre entendéis la selva como un sitio cómodo y agradable y la selva es la selva. Es decir, hay que andar con mucha precaución y hay que saber muy bien lo que se hace. Y hay muchos peligros ocultos que no veis, obviamente por falta de experiencia, porque no veis en una selva y que hay que tener en cuenta. Entonces, son detalles importantes, ¿vale? Cuando vayáis a la selva, sobre todo los que vayáis, porque no todos tenéis por qué ir, siempre os recomendamos precaución, tranquilidad y sobre todo hacerle mucho caso a los guías de selva que lleváis, que ellos viven allí y por lo tanto tienen un conocimiento muy amplio de los peligros que puede aportar la selva, ¿vale? Pero aún así es verdad que vamos con muchas familias y bueno, pues se lo pasan bien y no nos pasa nada justamente por ser precavidos, ¿no? Claro, os estoy anunciando los peligros y tal. Bueno, os doy dos pistas muy rápidas. En la selva tenemos más de
más de 30 clases de serpientes venenosas diferentes, ¿vale? La serpiente es muy esquiva y solo se producen, digamos, problemas cuando accidentalmente tropezamos con una, cosa que intentamos evitar a toda costa, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, nunca salirse de la ruta. El volumen de las cascadas de agua, a veces hay un volumen donde te puedes meter tranquilamente en esa cascada, debajo del chorro, pero es que puede llover 15 kilómetros más arriba, nosotros vemos un sol espléndido porque las lluvias en Tailandia son muy localizadas y de repente en cuestión de menos de un minuto, en segundos, el volumen se multiplica por 100 y no os va a dar tiempo a salir debajo. ¿Qué es lo que pasa? Llegáis allí, veis otros locos que están metidos allí debajo y yo, ¿por qué no? Si hay poquita agua, me he ido y al final no ha venido una avalancha de agua, pero podría venir y las hemos visto y las hemos sufrido. Entonces, siempre en la selva, insisto, mucho cuidado con estos temas, ¿vale? Vale, si incluimos los alojamientos en esas excursiones, sí, incluimos los alojamientos, pero dormimos en la selva con las tribus, con la tribu Karen, que, ojo, no son las mujeres jirafa, y aquí ya hago otra cuña, las mujeres jirafas son de Birmania, no son de Tailandia. ¿En Tailandia hay mujeres jirafas? Sí, para hacer el circo para cuatro turistas, que se empeñan en ver mujeres jirafa donde no toca, ¿vale? Pero las Karen no son las long neck, las mujeres jirafa, y por un lado, y por otro lado, no son típicas de Tailandia, ni es lo que recomendaría nunca ver en Tailandia. Se duerme en la selva, se duerme en una casa de hojitas, el techo, y luego tiene mucho bambú, ¿vale? Entonces, pues bueno, pensad que sí, hay sacos para dormir, pero claro, se lavan en el río. Es decir, todo está bien, todo está razonable, pero no tenemos lavadoras y tal. Ahí cocináis con la tribu, hacemos una cena típica, hacemos una hoguera. Se pasa muy bien y se disfruta mucho, ¿vale? Pero no es una noche cómoda de hotel de 4 estrellas. Bien, pasamos a la siguiente imagen y vais a poder ver pues otra zona interesante de Tailandia y desconocida para la mayoría de los viajeros. Ir a Chiang Rai tampoco aporta mucho, ¿vale? Es muy típico ir a Chiang Rai a ver, por ejemplo, el Templo Blanco, el Triángulo de Oro. Bueno, dos cosas. Templo Blanco es de 1986, es un templo de pladur. Está pintado dentro, pues, Angry Birds, Superman, Keanu Reeves en Matrix. A ver, si cuadra de camino, tampoco nos paramos allí. Pero ir a Chiang Rai para ver el Templo Blanco, como están todos los programas, no es lo más recomendable que yo propondría, ¿vale? Triángulo de Oro, aquí mucho peor ya. Triángulo de Oro es una extensión de miles de kilómetros cuadrados que convergen la frontera de 4 países, Tailandia, Birmania, Laos y China, y donde se cultivaba opio antiguamente, ¿vale? Pero estoy hablando de una extensión de miles de kilómetros cuadrados. Bien, un iluminado pone un cartelito en un mirador y pone esto es el Triángulo de Oro. Y venga, hay 400 autobuses, miles de puestos vendiendo souvenirs y este es un poco el circo que se ha montado, ¿no? Entonces, a veces un poco vamos a Tailandia y decimos, que es muy turística Tailandia. Pues como si te traen a España, te llevan a Torremolinos y te meten un arroz requemado y te cuentan que es paella, ¿no? Y dirás, pues ni la comida española es buena, ni las playas de España son impresionantes ni bonitas, ¿no? Y a lo mejor te das una idea muy equivocada de lo que puede ser España. Y esto es lo que nos pasa justamente con Tailandia cuando tiramos de los topicazos, ¿no? De ir a ver el Triángulo de Oro. Bueno, pues lo que os decía, es un mirador, luego han montado allí un galpón que le llaman Museo de Opio, que hay 4 pipas y 3 fotos, y ya está. Y claro, os tropezáis allí con cientos de autobuses y la imagen que os lleváis de Tailandia cuando visitáis, entre comillas, el Triángulo de Oro es horrible, ¿no? Pero, sin embargo, en Chiang Rai, ¿vale? Si os queréis salir un poco de los clásicos, hay una zona que es Mae Salong, estáis viendo ahí una fotito, y lo que estáis viendo es una plantación de té, ¿vale? El gobierno decide hablar con los campesinos y cambiar el opio por el té, que quizás sea un poco menos rentable, pero es más seguro porque no van a acabar en la cárcel por cultivar té, ¿no? Entonces, esto concretamente, Mae Salong, pensad que lo que es la cordillera del Himalaya comienza en Tailandia y se extiende pues hasta lo largo de pues, Nepal, India, ¿no? Donde están los hermanos mayores, el K2, el Everest, todos estos, pero comienza realmente esa columna vertebral en Tailandia. Y ahí vemos picos no muy altos, pero sí muy puntiagudos de 2.000 y pico metros de altura. Y la verdad, los escenarios por ahí son fantásticos, son geniales. Primero, ausencia total de turistas. Segundo, refugiados chinos del MKT. Cuando terminó la guerra en China, escaparon a Tailandia. Ya sé que ahora no es el momento de los chinos, no es lo más popular, pero insisto, chinos que llevan toda la vida en Tailandia.
Y bueno, el ambiente es excepcional, es una Tailandia desconocida para muchísimos viajeros, ¿no? Y cuando algunos viajeros optan por este tipo de viaje o por meter la experiencia de Mae Sai, Mae Salong, el comentario de ellos es de lo mejor del viaje, ¿no? Luego estuve en un resort que se llama el Catililla, que está en lo alto en una montaña, que el sitio donde está es brutal, absolutamente, es bestial, y luego el resort es muy chulo, maravilloso, pero sobre todo la ubicación del resort es increíble, ¿no? Y esto es un poco los valores añadidos de salirnos de los topicazos. Quitamos cosas que no nos aportan nada y metemos cosas que sí son valores añadidos para el viaje. Que al final, entendedme, llevaros a un triángulo de oro o llevaros a un templo blanco no nos cuesta nada y dificultad no tenemos ninguna. Pero dicho esto, siempre intentamos aconsejar. Luego, vamos a hacer lo que vosotros queráis. Es vuestro viaje, vuestro tiempo, vuestro dinero y vosotros decidís, ¿no? Pero siempre intentamos eso, hacer cosas que sabemos que funcionan. Pasamos a la siguiente imagen. Y aprovecho para leerlo un segundito. Sí, de hecho, a ver, leo, te estoy leyendo si recomiendo pasar más tiempo en Chiang Mai que en Chiang Rai. Sí, recomiendo de hecho que si tenéis un poco tiempo de viaje, es decir, no tenéis demasiados días, podéis pasar de Chiang Rai perfectamente y trabajar un poquito más Chiang Mai, totalmente, ¿vale? Para mí el objetivo de ir a Chiang Rai sería ir hasta Mae Sai y Mae Salong, de paso ver ese templo blanco y alguna cosita más, pero ir a Chiang Rai en sí no te va a aportar mucho, vas a cambiar de sitio y poco más, con lo cual yo me centraría en, salvo que tengáis muchos días para viajar o alguna curiosidad concreta, que os centraréis en Chiang Mai, ¿vale? Pensad que de Chiang Rai a Chiang Mai es que está la carretera ahora en obras, entonces normalmente son como 4 horas y ahora están siendo 5, 5:30, ¿vale? Si metemos alguna parada es mediodía perdido, ¿no? Para ir a un sitio donde tampoco, salvo, insisto, que vayamos a esa zona de Mal Salón, no nos aporta demasiadas cosas, ¿vale? Y aquí entramos ya en una zona que se llama concretamente Khao Tao, ¿vale? Y esto está al sur de Bangkok, esto está muy cerquita de mi casa, de donde yo vivo. Como veis, hay templos por todas partes en Tailandia. Y aquí también se ve un Buda, ahí en lo alto de la colina, y lo que hay pues abajo son unos templitos, ¿no? Que están al borde del mar. Entonces, Khao Tao es una zona desconocida para la inmensa mayoría de viajeros y la verdad es que es genial por eso, porque no hay mucho turismo. Estáis a 2 horas de Bangkok, ¿vale? Dirección sur, en el Golfo de Tailandia. Hay un pueblo de referencia que se llama Hua Hin, por si lo queréis tener. ¿Y qué tenemos ahí? Primero, tenemos 3 parques nacionales. Tenemos el Khao San Royot, que creo que hay alguna foto luego. Tenemos el Cranberry Forest Park, tenemos otro parque nacional más. Si queréis ahí hacer alguna actividad con elefantes, se puede. Se puede ir hasta la isla de Koh Tao, hacer snorkel. Tenemos 5 mercados nocturnos y algunos de los mejores de Tailandia, donde podéis ir a cenar, hacer alguna comprita. En fin, es vivir un poco la vida local tailandesa, pero con comodidades, ¿vale? Y, claro, estando a 2 horas y pico en coche de Bangkok, nos evita el tener que coger vuelos a la playa, luego volver. Si estamos en Chiang Mai, es más difícil volar a la playa que volar a Bangkok, ¿no? Entonces, y más caro también, por lo tanto. Entonces, es una opción para quien quiera una Tailandia alternativa fantástica, ¿vale? Estar en la zona de Khao Tao. Y obviamente no lo digo porque vivo yo allí, pero sí que a mí me parece una zona genial y algunos viajeros optáis por venir de visita a donde yo vivo y la verdad que la experiencia que os lleváis es muy chula. Os vais muy contentos y en alguna ocasión incluso hemos tenido oportunidad de quedar y hacer una barbacoa en casa, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una opción muy a tener en cuenta y sobre todo muy desconocida para el 99% de los viajeros. Pasamos a la siguiente imagen. O no, pero deberíamos pasar a la siguiente imagen. Koh Yao Yai, ¿vale? Suena igual que lo de antes, pero no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando concretamente de una isla. A ver, conocemos las clásicas, Phuket, Koh Samui, los clásicos, ¿vale? Donde va todo el mundo. También los tenemos, obviamente, pero buscamos siempre alternativas chulas, ¿no? Y esto es una isla que, si veis, Phuket, está a la derecha de Phuket, es una isla pequeñita, y Koh Yao Yai, concretamente, pues es una isla donde se puede estar muy a gusto. Pensad que cuando estáis en islas, ¿vale? La opción es más el descanso. Alguna actividad podéis hacer, pero sobre todo la estancia va dedicada al descanso.
Bueno, pues esta es una de las islas también desconocidas para el 95% de los viajeros. Son dos islitas, Koh Yao Noi y Koh Yao Yai, y bueno, donde se puede estar muy a gusto, donde se está tranquilo, donde hay una playa preciosa, donde lo único que hay prácticamente es el resort, no hay nada más, y donde estáis pues en un sitio que no está masificado, ¿vale? Que si nos vamos, por ejemplo, a Phuket, Phuket podemos tener también un poquito, es todo, porque pensad que es una isla tan grande que lo tiene todo. Entonces tenemos Patong, que es, entre comillas, el Torremolinos de Phuket. Si alguien es de Torremolinos, aquí me va a matar directamente. Pero bueno, digamos que es, pues bueno, donde está la juerga, donde está la fiesta, donde están las torres, donde está el desmadre, ¿no? Un poco eso es Patong y Phuket Pueblo. Pero luego hay muchas zonas de Phuket, como Railway, como Kamala, como... hay muchísimas, como la zona del lago, que son zonas tranquilitas, donde están los resorts y poquito más, ¿no? Entonces, Phuket en ese sentido lo tiene todo, pero es verdad que si buscáis algo un poquito más exclusivo, Koh Yao Yai es un sitio perfecto para visitar. Sí, en Koh Tao tenemos playas chulas. Sí, ¿vale? Hay playas que están bien. Ahora, Koh Tao tiene una cosa que es muy clara. Lo mejor que tiene Koh Tao son los fondos. Es decir, si vais a hacer snorkel, submarinismo, es uno de los mejores sitios de Tailandia. Concretamente, el segundo mejor. ¿Vale? Entonces, lo mejor que tiene la isla de Koh Tao es lo que esconde debajo del agua. Luego la isla, pues bueno, sí, tiene playitas y tal, pero no sería lo que yo más destacaría de Koh Tao las playas. Es decir, Koh Tao siempre pensad lo que hay debajo del agua. Y lo que hay debajo del agua en Koh Tao es una pasada. Pero luego fuera del agua, no tanto, ¿vale? Para mí, a ver, vosotros, el tema que cuando vais a una isla, normalmente no vais a otras islas y no podéis comparar. Yo en 12 años no las he visto todas, ojo, porque son más de 1000, pero he visto muchas, o por lo menos las más típicas, y sí tengo ese punto de referencia, aunque también soy subjetivo porque tengo mis gustos. Es verdad que no es lo mismo, pues, para mí, Koh Samui, que Koh Tao, que Koh Phangan o cualquier otra, o Koh Phi Phi, ¿no? Entonces, para mí, Koh Tao, insisto mucho, debajo del agua, fantástico, Ana. De encima del agua, bueno, ni tan mal tampoco, ¿no? Pero no es una isla que me llame la atención en absoluto. Sin embargo, sí que es una isla muy socorrida por los españoles. En julio y en agosto, en Koh Tao no parece Tailandia, parece España. Se escucha hablar más español que cualquier otro idioma. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Koh Chang, como veis, se repite la palabra Ko-O-H. Y Ko-O-H significa en tailandés isla, ¿vale? Como veis, no es tan difícil hablar tailandés. Koh Chang, Chang es elefante, ¿vale? Entonces, hay una isla en el Golfo de Tailandia que se llama Isla Elefante. Realmente es un parque nacional, es un conjunto de 45 islas. Está Koh Put, que es un poco famoseta entre los españoles, está Koh Chang, que es la isla madre, digamos, está Koh Wai, Koh Mak, etcétera, ¿vale? Y ahí, pues bueno, para quien queráis los que busquéis una experiencia un poco más bestia, es lo que os proporciona, por ejemplo, islas como Koh Wai dentro de ese Parque Nacional Marino Koh Chang. También, al estar el Golfo de Tailandia, ¿vale? Si veis el mapita de Tailandia, ver dónde queda Camboya, y ahí casi cerquita, ¿vale? De Camboya es donde está el Parque Nacional Marino de Koh Chang. Bien, pues este conjunto de 45 islas, si os vais a islas más pequeñitas y menos masificadas como Kauai, por ejemplo, pues es una isla donde no hay ni electricidad, ¿vale? Donde, bueno, pues los monos puede que se te cuelen en el bungalow, pasan estas cosas, ¿no? Entonces es un destino para los que busquéis, digamos, algo auténtico, ¿vale? Y busquéis aislamiento, busquéis un poco meditación, relajaros, liberar la mente y tal, pues son islas, un valor a tener en cuenta, el Parque Nacional Marino Koh Chang. Pasamos a la siguiente imagen. Khao Yai, ¿vale? Aquí no ponemos Koh Yai, ponemos Khao Yai, es diferente, ¿vale? Este es un parque nacional que a mí me gusta mucho porque tiene una variante con el resto de parques nacionales de Tailandia. Es en uno de los parques nacionales, yo creo que en uno de los dos parques nacionales, solo que es posible ver elefantes en libertad, ¿vale? Cuando digo es posible ver, es que es posible que los veamos o que no. El elefante no está allí para que vayamos nosotros y le hagamos una foto. Pero sí, vamos a Khao Yai todas las semanas y sí que más de una vez pues hemos tenido que parar con una van porque había un elefante en el medio de la carretera, ¿no? Y obviamente si hay un elefante nosotros nos quedamos un poquito más atrás.
Y bueno, tiene este valor añadido. También es un parque nacional donde se puede hacer un safari, un pequeño safari, vamos con una pick-up y salimos por la noche, porque es cuando podemos ver más animales y, bueno, desde elefantes, cervatillos, puercos espines gigantes, pues bueno, lo que vamos encontrando por ahí, ¿vale? Vamos con un guía, con unos focos potentes y vamos buscando cositas. Entonces, pues bueno, es en el único sitio donde podemos hacer un pequeño safari nocturno, que ojo, Tailandia no es África, pero sí que está bonito y se disfruta y a veces pues tenemos sorpresas muy interesantes. Y esto está pues a 3 horas y media de Bangkok, más o menos, ¿vale? Lo solemos combinar con la visita de Ayutthaya. Hay muchos tours y de muchas maneras, ¿vale? Pero un día, por ejemplo, muy optimizado es ir a Ayutthaya, hacer una visita pues, a una de las capitales del reino de Siam y luego de ahí ya pues nos vamos al safari nocturno a Khao Yai. Bien, pasamos a la siguiente imagen. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí? Y ahora entramos otra vez en zona de costa, playa, ¿vale? Mar de Andaman, Krabi concretamente, que es donde el 80% de nuestros viajeros deciden ir cuando quieren playa. ¿Y qué decir de Krabi? Bueno, cuando llegáis hay una zona concretamente que se llama Aonang, porque Krabi es la provincia, ¿vale? Y hay un pueblo que se llama Krabi, pero que no nos aporta nada y donde está la zona, digamos, turística es Aonang, ¿vale? Bien, estando en Aonang, un poco lo que hay que decir que cuando llegáis vuestra impresión es, oh, es maravilloso. Hasta os podéis quedar un poco decepcionados, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Krabi? Pues bueno, que está rodeado de parques nacionales. Si entendéis Krabi como una plataforma de operaciones para hacer cosas súper interesantes, perfecto, es maravilloso. Si entendéis como un sitio que llego allí y es espectacular y quiero un hotel en la playa, da igual, porque en Krabi estar en la playa o a 100 metros o 200 de la playa no aporta nada. Es una línea de arena muy estrechita y cuando sube la marea se la come. Esto pasa en muchas zonas de la costa de Andamán. El agua allí no está especialmente, está turbia, pero por la tierra que conlleva, no por la tierra que lleva, no porque esté sucia o contaminada, ¿vale? Pero no está el agua cristalina allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estar rodeados de parques nacionales, podemos estar en un sitio cómodo y hacer excursiones muy baratas cada día. Entonces, un clásico, por ejemplo, desde Krabi sería las Islas Pipi. Claro, desde que hicieron la película La Playa, con DiCaprio, pues se ha desvirtuado un poco lo de la isla porque todo el mundo quiere ir a las Pipi y ver un poco los escenarios de esa película y tal, ¿no? Pero aún así la visita está bien. ¿Por qué? Porque no solo se va a las Pipi, también se visita el lago de agua salada, la Maya Bay está cerrada, y lo va a estar, lleva ya 2 años cerrada. Dijeron que le van a cerrar por 3 meses y de momento sigue cerrada. Bueno, me dicen muchas contradicciones, como en todo el mundo me imagino. El motivo de cerrar la Maya Bay es que iban a dejar que el coral regenerara, pero claro, el coral regenera 1 centímetro por año. Si estamos hablando que la cierras 3 meses, no regeneras nada, ¿no? Y bueno, de hecho, pues empezaron por 3 meses, llevan 2 años y de momento no hay ninguna intención de abrir la Maya Bay al público, ¿vale? Pero sí se puede visitar el agua de agua salada, el lago de agua salada, perdón, visitar Pipidón, que es la isla de al lado, porque Pipi son 2 islas, visitar Monkey Beach, parar en Bamboo Island, que es otra isla que está un poquito antes de llegar. Al final, con snorkel en un par de sitios, al final el cóctel no es malo, ¿vale? Y luego otro que se puede hacer desde Krabi es hacer un tour que se llama 4 islas, que es un día de snorkel, playita, de arena blanca, fondos coralinos, peces de colores, en fin, todo esto, ¿no? Y es fantástico. Otra cosa que se puede hacer en Krabi es un kayak entre formaciones rocosas y manglares, espectacular. A veces bajan los monos, se nos suben a los kayaks, obviamente no están contratados. Entonces, pues depende del día, vienen o no vienen, ¿no? Pero quiero decir, experiencias que nos da Krabi que no nos dan otros destinos muchas veces, ¿vale? Y bueno, Krabi es eso, entenderlo siempre como una plataforma de operaciones para estar en un sitio cómodo, poder comer barato, poder comer local o poder comer comida occidental, poder contratar excursiones el día anterior para el día siguiente también a un precio súper barato, porque hay una guerra de agencias ahí terribles. Y, en fin, es un destino muy, muy, muy interesante desde ese ángulo, ¿vale? Yo, a ver, insisto, tengo mis gustos, mis preferencias, pero, por ejemplo, mi familia ha estado, creo que 3 o 4 veces en Krabi, va casi todos los años y, sin embargo, nunca les he llevado a Phuket o a Koh Samui, ¿vale? Pero bueno, también, insisto, soy subjetivo y aunque conozca un sitio u otro, también tengo mis gustos y mis preferencias. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí ya nos encontramos con Pai, que esto es el cañón de Pai concretamente.
Y lo que os comentaba un poquito antes de Paivar, aquí no voy a parar demasiado. Es un pueblo súper tranquilo, súper bonito, norteño, con un feeling absolutamente especial y particular, con lo cual solo por eso merece la pena verlo. Y por otra parte, pues tiene muchas cositas como el Cañón de Pai, como cuevas, como cascadas. Entonces tenéis mucha naturaleza que se complementa a todo lo que es Pai y alrededores, ¿vale? Con lo cual, si tenéis días, no es mala opción irse hasta Pai. Bien, y Ana, me preguntas que si hay sitios menos turísticos que no sea Fuengirola. Bueno, pues a ver, te comento. Pasa un poco de todo, ¿no? Krabi es un sitio, sí, que es turístico y por lo tanto va a haber turistas y como no hay un número es decir, una limitación en cuanto a entrada, ¿no? Pues os podéis encontrar con quizás a veces demasiado gente, pero también tened en cuenta una cosa, si viajáis de mayo a octubre, donde estamos en la temporada que hay menos gente en Tailandia, menos viajeros, sí que va a estar mucho más tranquilo que si vais en noviembre o en diciembre. Si me hablas, que no entiendo muy bien la pregunta, de cambiar de sitio turístico, ¿vale? Es decir, no ir a Krabi e ir a otro sitio, pues bueno, tienes Koh Yao Yai, tienes el Parque Nacional Marino de Koh Chang y tienes, por ejemplo, Khao Tao, que son 3 destinos que tocamos, que sí son muchísimo menos turísticos. Tú en Khao Tao te vas al Parque Nacional Khao San Royot y vas a ser tú y 4 más que te vas a encontrar por allí, pero vas a ver que prácticamente la escasez de turistas es total, ¿no? Entonces ahí va un poco en función de lo que busquéis. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, aquí tenéis una foto de Koh Tao, que hablamos un poquito también antes de ella. Como veis, me voy saltando todos los temas estupendamente. Y lo que os decía, Koh Tao, muy importante, tened en cuenta que si vais a hacer snorkel o submarinismo, es vuestro objetivo, en Koh Tao es perfecto. Está muy bien y de los mejores fondos, no de Tailandia, sino del mundo. Son fantásticos, son muy buenos. Ahora, fuera de la isla, o sea, fuera del agua, la isla, pues bueno, no está mal. Es aceptable, pero no espectacular, ni con playas tampoco que yo calificaría de maravillosas, ¿vale? También tened en cuenta que desplazarse hasta Koh Tao es bastante laborioso y, por lo tanto, exige coger coches, ferries, aviones. Entonces, pues bueno, es un día desde donde estéis llegar a Koh Tao, seguro. Y otro día regresar, con lo cual son 2 días de viaje, ¿vale? Es, entre comillas, llevado a tiempo, no a dinero, es bastante caro. Pasamos a la siguiente imagen. Ana, no sé si te ha aclarado la duda o no. Y aquí tenemos un parque nacional que siempre también preguntáis por él, o muchos, que es Khao Sok, ¿vale? Aprovecho ya y lo comento. Y Khao Sok está entre Krabi y Phuket, ¿vale? Un poquito en el medio. Y la característica principal de Khao Sok, o lo diferente, es que tiene 2 zonas muy claramente diferenciadas. Tiene la zona de parque nacional, digamos, entre comillas, normal, ¿vale? Que está chulo porque tiene casas en los árboles y tal, y se puede dormir ahí. Y luego tiene la zona de arriba, la zona del lago, que son todo, pues, villas flotantes, casas flotantes, hoteles flotantes, ¿no? Entonces, esto está muy bien, es bastante caro la zona del lago, pero la verdad es que es un escenario increíble la zona de Khao Sok, con lo cual también, en función un poco de gustos y preferencias, puede ser una muy buena opción visitar Khao Sok. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí estamos viendo el Parque Nacional, perdón, el Parque Flotante de Ampawa, el Mercado Flotante de Ampawa. Bien, el Mercado Flotante de Ampawa está justamente entre Bangkok y Koh Tao, es decir, entre donde yo vivo y Bangkok, ¿vale? A mitad de camino, con lo cual, estando en Bangkok o estando en Koh Tao es una muy buena opción. Con 2 particularidades. Es un mercado flotante, pero es nocturno, ¿vale? No es de día, es de tarde-noche. Es la primera particularidad que tiene. Y lo que se suele hacer normalmente, cuando ya oscurece todo, es coger un barquito que cuesta tan solo 60 bahts, una cosa así, y te da un recorrido por algunas zonas porque está lleno de luciérnagas todo, ¿no? Entonces nos vamos a algunas zonas oscuras
y visitamos pues todos estos árboles que tienen miles de luciérnagas. Es una experiencia bastante bonita. Luego, pues es un mercado flotante mucho menos turístico que el de Danang-Saduak, ¿no? ¿Cuál es la desventaja que tiene este parque nacional, este mercado flotante? Que es el viernes y el sábado y el domingo, ¿no? Y el viernes poquito, más bien sábado y domingo nada más. Con lo cual solo está activo 2 días a la semana. Y ya os digo, está mucho más enfocado a los tailandeses que a los turistas, pero a mí particularmente me gusta bastante ir y es una cosa que hago un par de veces al año seguro, ir a Stampawa desde casa. Bien, pasamos a la siguiente imagen. ¿Alguna pregunta más de alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ahora prácticamente pues hemos terminado y sí que podemos dedicar un ratín pequeñito o el que necesitéis para aclarar cualquier duda o pregunta que tengáis al respecto. Bueno, pues mientras alguien escribe alguna pregunta, o quizás no porque ya las hemos aclarado todas, bueno, pues aprovecho para comentaros esa imagen que es justamente donde estas rocas son muy típicas de Tailandia, ¿vale? En todo Krabi, en la provincia, hay muchísimas rocas de estas. Concretamente esta sale en una película de James Bond muy antigua, del 1970 y algo. Y bueno, pues hay otra excursión. Hay muchas excursiones de Krabi que no he comentado, porque Krabi es un destino que os tiráis ahí una semana y podríamos hacer una excursión cada día, con lo cual da para mucho, pero tampoco os quiero o intento no saturaros esa información, ¿vale? Pero se llama James Bond Tour y, bueno, pues es la típica isla donde vas ahí, haces la fotita de rigor, pones la mano como cogiendo la roca por debajo y es lo típico, ¿no? Y las excursiones, a ver, veo preguntitas por ahí. ¿Con qué país combinarías Tailandia? Bueno, Raúl, hay que tener tiempo. Quiero decir, Tailandia son 10, 12 días mínimo, ¿vale? Para hacerlo un poquito bien. Sí, claro, lo podemos hacer en 5 días también. Pero hay que tener tiempo. Dos, mi recomendación es que Tailandia es un viaje, Camboya es un viaje, Vietnam, por supuesto, es un viaje. Entonces, esto de combinar no es una gran idea, pero se hace mucho, ¿vale? Lo más típico es combinar Tailandia, si no tenéis mucho tiempo, con Camboya. Pero claro, cuando habláis de combinar Tailandia con Camboya, simplemente estáis hablando de incluir los templos de Siem Reap, Angkor. Y claro, Camboya no termina en Angkor. Camboya es un viaje de 10 o 12 días y podéis descubrir muchísimas cosas estupendas y maravillosas que no van a ser los 4 templos que hay en Angkor, que oye, son muy bonitos, sí que son una de las maravillas del mundo y merece la pena verlos, pero insisto, merece la pena un viaje a Camboya, con lo cual yo nunca recomiendo que hagáis, mezcléis países, ¿vale? Ahora, si tenéis 20 días para viajar y también de paso presupuesto, es perfecto. Sí, se puede hacer un Tailandia con Vietnam, por ejemplo, un Tailandia con Camboya, un Vietnam con Camboya también, ¿vale? 2 países, quizás, no 3. Pero bueno, luego al final también es verdad que nosotros un poco os vamos a decir nuestras sugerencias y luego, Raúl, vamos a hacer un poco lo que queráis hacer. O sea, que hay quien en 15 días hace 3 países, físicamente es posible y no tenemos ninguna dificultad en hacerlo, ¿vale? Pero yo insisto, un país es un viaje. Si estamos hablando de esos 12 días normalmente de promedio que ponéis para un viaje. Gracias, Paz, por el comentario tuyo. Y un Tailandia con Vietnam, pues hombre, mínimo yo diría, María, que unos 16, 18 días de viaje, ¿vale? Porque si no te va a quedar o Tailandia a medias o Vietnam a medias. Con lo cual, lo interesante es que mínimo esos unos 16, 18 días, teniendo en cuenta ya los vuelos de ida y vuelta, que son 2, nos hacen falta para meter los 2 países. Y luego, bueno, pues no sé si me queda alguna pregunta por ahí, creo que no. Si a alguien le queda algo pendiente, me lo puede preguntar. Y si no, pues daremos por terminada la charla viajera. Gracias por soportar la chapa que os he metido. Y cualquier cosita, pues ya sabéis, si estáis en contacto con vuestros agentes o conmigo directamente, cualquier cosa que necesitéis, pues podéis estar un poco
otra de las ventajas que tenemos en Ebaneos es el contacto directo que tenemos siempre desde que pedís una solicitud de viaje hasta que termina ese viaje. Hay un contacto directo continuo, ¿no? Y esto es un poco lo que hace que la comunidad de Baneos cada día seamos más, sea mayor y funcione todo bien, ¿no? Porque, como os decía, sí, claro, objetivo 1 es venderos un viaje, objetivo 2 es que ese viaje vaya bien, sea bonito y que queráis repetir con nosotros en otro destino o a veces incluso tenemos viajeros repetidores con Tailandia y bueno, no pocos, ¿no? Entonces, que a lo mejor pues quieren conocer otra zona de Tailandia y lo combinan con otro país, ahí sí que entra, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco el objetivo es siempre tener viajeros felices, contentos, satisfechos y nada más, cualquier cosita, insisto, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y como dicen en Tailandia, Kopun Krap.